Hispanic and Caribbean Cultural Awareness Weekend, y lo que quiero hacer es crear un espacio en que todos los estudiantes que por una razón u otra no tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero o de coger un curso sobre el Caribe, tengan una oportunidad aquí para aprender de diferentes regiones y diferentes países en el Caribe. Así que gracias por haber venido. Estoy muy emocionada de tener a todos ustedes aquí para escuchar a nuestros visitantes aquí. Y también le quiero dar gracias a todas las diferentes organizaciones que han ayudado con la conferencia. Entonces son Black Expression Awareness and Thought Society, Cuban and American Student Association, Alianza, la Unidad Latina, the Spanish Department, Departamento de Sociología, también el Programa de Estudios Latinoamericanos. Y gracias otra vez, y ahora voy a darles una introducción para nuestra profesora que está aquí para presentar. Carmen González, que va a presentar primero, se graduó en el año 1881 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, con una licenciatura en Trabajo Social y también con una maestría en Recursos Humanos. Empezó a enseñar en la Pucamaima, que se llama Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, le dicen Pucamaima. Ella empezó a enseñar en el año 86 como profesora de Sociología y de Estudios de la Mujer también, y ahora es directora del área de servicios comunitarios. Además de ser profesora, también realiza trabajos con las organizaciones que están en la lucha contra la violencia contra la mujer. Entonces le queremos agradecer por haber viajado tanto, un viaje muy lejos, entonces para venir acá y compartir con nosotros todo su conocimiento sobre el tema. Y ahora por favor ayúdenme en darle un aplauso de bienvenida a la profesora González. Buenos días para todas y todos. Buenos días. Les agradezco la invitación que me hiciera el Consejo de las Ciencias y las Artes de esta universidad a través de mi estimada Cristín. No voy a pronunciar el apellido porque se me hace difícil. Y sobre todo, también estoy muy contenta porque en el día de hoy voy a compartir con el colega Martínez sobre otro tema que también me apasiona, el que él va a presentar, o sea que estoy doblemente agradecida por esta oportunidad. Cristina, la tecnología no quiere funcionar, por favor. Bien. Entonces, el tema sobre el que voy a hablar en esta mañana es el tema de la violencia contra la mujer en República Dominicana. Fundamentalmente me voy a referir a la violencia intrafamiliar. Y para esto voy a partir de 4 niveles de reflexión. El primero es el referido a los paradigmas éticos y los compromisos que ha asumido el Estado dominicano con relación al problema. Luego voy a presentar dimensiones y definiciones del fenómeno. Fundamentalmente voy a presentar algunas estadísticas que creo son impactantes. Hablaré también brevemente de las causas socioculturales, económicas y políticas que influyen en el fenómeno y finalmente sobre el rol del Estado y la sociedad civil.
Con relación a los referentes de los paradigmas éticos, voy a partir de un dato importante, y es que la República Dominicana es el 6º país del mundo donde más mujeres mueren por razones de violencia de género, en la vertiente de feminicidios íntimos, los cuales vamos a ver más adelante a qué se refiere. Otro elemento importante es que nuestro país, desde la época de la colonización, del encuentro entre las dos culturas, nos hemos caracterizado por ser un país muy pobre, lo cual contrasta con lo que es el paradigma de desarrollo humano que se refiere a las capacidades de los ciudadanos y ciudadanas de un país para tener una vida larga y saludable. Y en este sentido, las mujeres dominicanas son muy vulnerables por el tema de la violencia. Tenemos también elementos, variables estructurales en lo social y en lo económico que afectan los niveles de dignidad y de seguridad e institucionalidad, donde tanto los hombres como las mujeres somos víctimas. Hoy día nuestro país, en términos de institucionalidad, carece de esfuerzos serios de parte del Estado para abordar lo que es el tema del desarrollo humano desde una perspectiva integral. Un elemento interesante es que nuestro país llevamos la delantera firmando acuerdos, ¿verdad? Pero luego no los cumplimos. Hemos firmado la Convención para sancionar y erradicar la violencia de Belén do Pará, firmamos todos los acuerdos de Beijing, inclusive hubo una comisión estatal que se creó para darle seguimiento a esos acuerdos, pero somos débiles. A pesar de esta realidad, también debo decirles que hay esfuerzos desde el Estado y desde la sociedad civil para apoyar lo que es el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género. Naturalmente que esos esfuerzos son muy limitados y vamos a ver más adelante por qué digo esto. Bueno, le hablé de las oportunidades que deben tener las personas al acceso a una vida digna. De acuerdo a esto, entonces, la capacidad se vincula a los funcionamientos que una persona puede o no lograr, dadas las oportunidades que tenga, refiriéndose fundamentalmente a las diversas prácticas e identidades valiosas que puede hacer o ser con una vida prolongada y en salud. En ese sentido, si vemos las estadísticas de la República Dominicana, nos daremos cuenta que lo que se refiere a el índice de desarrollo relativo al género es limitado, pues tenemos las mujeres muchas limitaciones en términos, por ejemplo, al acceso a servicios de salud, en términos de derechos reproductivos, entre otras variables que inciden en el fenómeno. Vamos a ver ahora algunas definiciones y dimensiones, de que es la segunda parte. El problema, de acuerdo a Profamilia, que es una institución que trabaja el tema de los derechos reproductivos, el tema de la violencia contra la mujer hay que verlo desde una perspectiva integral, haciendo referencia a las variables biológicas en términos de lo que son las potencialidades individuales y el crecimiento orgánico del sistema biológico, en términos de lo que es el hábitat, la vivienda, los servicios y la disponibilidad que tengan las mujeres de comunidades con espacios de calidad. En ese sentido,
somos las mujeres las que estamos más vulnerables por el tema de la feminización de la pobreza, que es un tema recurrente a nivel de América Latina. Están las representaciones culturales, que la vamos a ver más adelante, por ejemplo, las ideas que se construyen a través del proceso de socialización, en que los hombres piensan que las mujeres son su propiedad privada, o sea, se extiende ahí el concepto capitalista de la propiedad privada hacia las mujeres. El día antes de venir para acá, tomé un concho. El concho es el transporte público popular de mi país, que es bien interesante. En un carrito pequeño montan 6 personas y el chofer pone la música a todo volumen como buen dominicano. Entonces estaba escuchando una bachata en la que el cantante decía que él estaba frustrado porque se enamoró de una mujer ajena. Es decir, que las mujeres le pertenecen a los hombres y en tanto así deben ejercer poder, control y dominación. Y esa es una de las causas por las cuales existen tantos feminicidios. El 8 de marzo hicimos un conversatorio con Bimbu Tavares Mirabal, hija de una de las hermanas Mirabal que fueron ajusticiadas en la época de Trujillo, y a mí me gustó una expresión que ella dijo, y es que una de las cosas por las que luchamos las dominicanas es porque queremos tener el derecho de amar, pero también el derecho de dejar de amar, porque cuando una mujer deja de amar a un hombre, las cosas se ponen complicadas. Ahí es que viene el riesgo fuerte hacia los feminicidios. ¿Tú me puedes seguir ayudando? Entonces, bueno, se define la violencia contra la mujer como aquella que tiene, ¿verdad?, como punto principal a la población femenina, independientemente del entorno político, familiar, laboral o social donde ésta se produzca. En este sentido, pues, es importante que nosotros tenemos leyes, pero las leyes no son suficientes. Hace falta, ¿verdad?, un cambio en las estructuras culturales, educativas y políticas. Y el feminicidio, que es una variable que se está, ¿verdad?, una conceptualización que se está trabajando en los últimos años, es el asesinato de mujeres sin importar si es en un escenario público o privado, solo por la razón de ser mujer. Entonces, hay varios tipos de feminicidios y recientemente una abogada del país hizo una investigación conjuntamente con Centroamérica y definían estos 3 tipos de feminicidio, es decir, el íntimo, que son los asesinatos de que somos víctimas con relaciones íntimas con parejas, novios, ex maridos, etcétera. Los no íntimos, los cuales incluyen muchas veces el ataque sexual de la víctima, es decir, hombres con los que las mujeres no tenían una relación cercana, y los feminicidios por conexión, que se están popularizando mucho en el país, en el cual muchas veces mueren niñas que están cercanas a la víctima, u otras mujeres que han intentado intervenir para que no ocurra el feminicidio. Eso es importante porque en nuestro país se tenía la concepción de que la violencia contra la mujer a nivel de la familia es un problema privado, y ya se ha ido desmitificando un poco esa concepción. Tanto así que en mi país hay un refrán que dice que en pleitos, en peleas de marido y mujer, nadie se debe meter. Yo he presenciado en la calle hombres que estaban atropellando, dándole golpe a las mujeres, y nadie se detenía a ayudarla. Ya esta parte ha ido cambiando
inclusive la ley se está revisando y contempla sanción para aquellas personas que saben de que existe violencia y no la denuncian. Fíjense cómo los datos de feminicidios son alarmantes. 185 durante el año 2008 han ido aumentando y se estima que hay un promedio de 4 mujeres que son asesinadas, ¿verdad?, por semana, víctimas de sus maridos. Y el 81% son feminicidios íntimos, es decir, el hombre cercano a la mujer. Una de cada tres víctimas de feminicidio en el 2003 tenía entre 30 y 29 años. En cambio, para el 2006 la edad baja, es decir, que las víctimas cada vez son más jóvenes en este problema del feminicidio. Y otro dato muy preocupante es que los feminicidas terminan, hay un porcentaje de un 25%, en los cuales los hombres terminan suicidándose, matan a la mujer y luego se matan ellos. Y en otros casos también matan a los hijos y a las hijas. Este es un fenómeno que se ha puesto en boga en los últimos años y del cual todavía no hemos realizado investigaciones para ver, ¿verdad?, las causas y las consecuencias, aunque evidentemente se prevén. Y un dato importante es que la Policía Nacional, cuando usted va a las estadísticas, califica los feminicidios como crímenes pasionales. El hombre amaba tanto a la mujer, la quería tanto que la mató. Entonces es un crimen pasional y en la antigua ley los crímenes pasionales se castigaban con 3 y 5 años de cárcel. Hay un cuento para un poco los patrones culturales que dice que a un hombre quejándose de esa mujer tan necia, que él total debió matarla, porque si la hubiese matado, hubiese cumplido su prisión de 5 años y ya estuviera libre de ese problema. O sea, son aspectos que impactan en la mente de los niños y de las niñas. Fíjense que, como yo les decía, los agresores se sienten propietarios de las mujeres. Estas mujeres le pertenecen y en consecuencia no pueden ellas, si se separan, es difícil para una mujer establecer una nueva relación. Acabo de conocer un caso de una muchacha joven que de 22 años cuyo marido se buscó otra relación, pero él decía que él no podía verla a ella como otro hombre. O sea, la mujer tiene que seguir sola porque los hombres no toleran que ellas se busquen otra pareja o que le pongan otro padre a sus hijos y a sus hijas, pero ellos sí tienen la licencia de, ¿verdad?, ser infieles hasta donde sea posible. Y miren un dato interesante de la encuesta demográfica y de salud del 2007. 4% de las mujeres fueron forzadas por primera vez a tener relaciones sexuales. Bien, entonces es un dato alarmante. Y más adelante vamos a ver cómo las mujeres casadas o unidas en una alta proporción son forzadas a tener relaciones por su marido, por su propio marido, porque en nuestra cultura, naturalmente, de mi generación hacia atrás, persisten los patrones de que la mujer no se le debe negar a su marido, debe estar siempre presta para satisfacerles en términos sexuales, en todos los órdenes. Si no lo hace, el marido duda. Esta mujer debe tener otra relación y entonces viene violencia. Algo también preocupante es el hecho de la denuncia. En nuestra cultura, la violencia se presentaba como un asunto privado, ¿sí? Y hay una alta carga de presión hacia las mujeres para denunciar. Fíjense que solo el 33% de las mujeres denuncian la violencia
y aquellas que la denuncian, luego en el proceso no continúan el caso. Y hay personas que dicen, van y denuncian a los maridos y no lo continúan. A las mujeres les gusta que los maridos la golpeen cuando hay violencia física. El punto está en toda la presión social y económica que tiene una mujer. Es una malvada si denuncia al marido. Por otro lado, el procedimiento judicial es tan traumático y tan complicado que las mujeres no hay recursos económicos suficientes para el seguimiento. Los jueces y las juezas todavía tienen una conducta machista y entonces las mujeres en ese proceso se trauman y desestiman los casos, van y retiran las querellas. Muy bien, voy a pasar ahora a algunas de las causas culturales, ¿verdad? Uno es la cultura patriarcal, o sea, la cultura patriarcal defiende y promueve la hegemonía y el control del hombre hacia la mujer, o sea, el hombre es quien tiene el dominio en el seno de la familia. Se concibe todavía en la República Dominicana la idea de que el hombre es el padre de la familia, es el cabeza de familia. Inclusive en las encuestas que se hacen, cuando se identifica que en la República Dominicana el 38% de las familias son con jefatura femenino, muchas veces eso no se corresponde con la toma de decisiones, porque los hombres, aún yéndose de la casa, siguen ellos tomando parte importante y cuidado en lo que son las tomas de decisiones importantes al interior de la familia. Entonces, como les decía, hay una división, hay un sistema en el cual hay una división de los roles, ¿verdad? Lo privado doméstico y lo público. Las mujeres aún continúan siendo socializadas para los roles domésticos, para cuidar de la familia, de los enfermos, aunque hemos incursionado, fíjense, en la vida pública, proceso de cómo nos hemos insertado en la educación, aún no se han dado una igualdad en términos de lo que es la división de los roles. Inclusive, cuando hay machistas solidarios, como yo le llamo, machistas solidarios, es decir, hombres con la nueva masculinidad, tienen una alta presión social de sus compañeros, porque le dicen, tú eres un gobernado, ¿sí es, verdad? Tú te dejas dominar por esa mujer. Entonces, fíjense que hay una presión social muy grande en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en la familia es donde se manifiestan los mayores episodios de violencia. Fíjense que como han sido socializados los niños y las niñas con pautas diferentes y roles diferentes, entonces eso repercute en todo lo que es la dinámica familiar. Y fíjense que en las últimas 2 décadas en la sociedad dominicana ha habido una ruptura en esa concepción de la familia nuclear tradicional, es decir, la familia en la que está el papá, la mamá y los hijos y las hijas. Las mujeres han ido alcanzando más control y más jefatura, pero sin embargo continúa dándose el problema de manera expresa al interior de la familia. Y realmente es una contradicción, porque si la familia es el lugar donde usted va a recibir, se supone, ¿verdad?, de acuerdo a las teorías sociológicas, donde es el lugar donde usted recibe la satisfacción de sus necesidades básicas, donde usted debe tener seguridad, donde usted debe tener unas relaciones afectivas. Sin embargo, es el lugar donde las mujeres están más inseguras, producto de esa cultura machista de los hombres dominicanos.
Cáceres Ureña realizó una investigación en Profamilia con relación a lo que son las causas del tema de la violencia, y él identificó las siguientes: la existencia de desigualdades importantes entre hombres y mujeres, es decir, desigualdades en términos de acceso a poder político, de acceso a la vida pública, que vamos a ver más adelante. La rigidez de los roles de géneros, aún hoy día hay una separación en lo que son los roles, independientemente de que las mujeres sean gerentes, de que tengan un nivel educativo universitario, hay todavía una rigidez en lo que son los roles de género y se siguen los patrones tradicionales. Las normas culturales que respaldan el derecho del hombre a mantener relaciones sexuales con independencia de los sentimientos de la mujer y con tolerancia social hacia esos comportamientos. Lo que le decía, no importa que la mujer no tenga deseo de tener, por ejemplo, relaciones sexuales, debe de complacer a su marido. No importa que la mujer tenga actividades fuera de la casa, ella debe estar pendiente para complacer y satisfacer al marido. Y fíjense que son pautas de la cultura que se van transmitiendo. Hace 2 días yo conversaba con una colega y me decía el hecho de que esa mujer no complacía y no llenaba las expectativas del marido. Entonces comencé a hablar con ella, y son personas universitarias que se supone que deben tener una reflexión crítica con relación al tema. Igual ocurre, por ejemplo, con las mujeres que están con posiciones en la vida pública, como decimos. Por el hecho de usted tener una posición en el Estado o una posición en la legislatura, no necesariamente eso implica que usted tenga una visión y una conciencia de género. De ahí entonces la importancia que tiene de que se eduque a las mujeres y que participen de procesos de reflexión. Y vamos a ver más adelante cómo se da eso en nuestro país. Por otro lado, también está la aceptación social del castigo físico y la violencia interpersonal. Todavía ya se cree que, aunque hay leyes también de protección a los niños y las niñas, todavía es muy persistente en nuestra cultura el hecho de maltratar a los niños y las niñas, darle una cachetada porque se portó mal. El hombre también entiende que cualquier mujer que se porte mal, entre comillas, puede tener una cachetada. Tanto así que en mi generación, por ejemplo, fíjense, la diapositiva se la vamos a enviar, si quieren no tomen notas, porque se la vamos a dejar a Cristín para que se le envíe. En mi generación, cuando una mujer iba a bailar, una de las razones por las que yo no aprendí a bailar fue por mi rebelión, no sé bailar ni siquiera merengue, por mi rebelión, de que el hombre fuera que llevara el control en el baile, por un lado, y por otro lado, cuando una mujer iba a un lugar, y todavía hay que tener cuidado, a un lugar público, naturalmente el hombre es quien invita, si la invitaba y ella le decía que no, y bailaba con otro hombre, había problema, le daba golpe en medio de la fiesta, porque un hombre no puede ser, vamos a decir, decepcionado, así, rechazado. Entonces, la mujer se tenía que inventar toda una serie de excusas si no quería bailar con un caballero. Entonces yo decidí que nunca fui a una fiesta y no aprendí a bailar. Voy a aprender ahora después de bailar. Otro elemento importante es que las mujeres en nuestro país siguen siendo muy pobres, como jefas únicas de hogar, ellas asumen, son las que más, a las que más le impacta el fenómeno de la pobreza. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso hace que las mujeres sean socializadas para entender, ¿verdad? Una parte de las mujeres
la de las pobres, ¿verdad?, sean socializadas para que un hombre le provea sus necesidades, para que un marido le satisfaga, las mantenga, entre comillas, ¿verdad?, le provea todo. Y entonces, en ese sentido, eso crea más dependencia. Naturalmente, estoy enfocándome en la mayoría de la población dominicana, porque las mujeres de clase media y de clase alta también reciben violencia. Lo que pasa es que en este estrato de la sociedad hay otros referentes, hay otros controles, y tampoco ellas denuncian mucho. No se atreven a denunciar por la vergüenza. Yo tengo amigas que son ejecutivas de alto nivel, que para que ellas se decidan a denunciar a un hombre maltratador, es un proceso que me ha tomado años, ¿verdad? Años. Me embromé, no me quedan 10 minutos. Les decía lo de la cultura del silencio en la familia dominicana. Todavía no se puede denunciar la violencia porque ese es tu marido y entonces eso es una afrenta y realmente no se, eso podría generar relaciones más abusivas. Sin embargo, las mujeres dominicanas han ido ganando espacio. Hoy día la matrícula femenina es mayor que la masculina en las universidades. Pero sin embargo, como yo les decía, aún faltan, las mujeres no han reflexionado sobre alternativas éticas de igualdad y de justicia. Miren este dato interesante. Nuestra economía es una economía que, si ustedes la escuchan, nuestro presidente dijo en un discurso ante la crisis mundial que la economía dominicana estaba blindada, que nada de los problemas de la crisis mundial van a afectar a la República Dominicana. Y realmente, si observan, de acuerdo a este estudio que se hizo, el ingreso mensual de la población, el promedio, el anual, es de $3.500, lo que equivale a 295. Sin embargo, las familias del primer quintil, es decir, las más pobres, necesitan por lo menos $200 para satisfacer la canasta familiar. O sea, y con un salario promedio de 6,000 pesos, imagínense ustedes cuál es la relación que se da entre satisfacción de necesidades básicas y el ingreso de las personas. Sí, por favor, para avanzar. Hay un dato importante, que la tasa de desocupación es de 16%, sin embargo, para las mujeres es mayor. O sea, aunque hemos estudiado más, aunque tenemos más capacitación, tenemos más desempleo y también tenemos menor nivel de ingreso. Hay una relación entre las mujeres maltratadas. A mayor nivel de educación, de acuerdo a la INESA, naturalmente, menor tolerancia hacia el maltrato. Ahora bien, hay un dato que debemos tomar en cuenta, y es el hecho de que el maltrato en la clase media y en la clase alta, como yo les decía, no se denuncia tanto, ¿verdad? En términos de políticas, las élites dominicanas a nivel discursivo han aprobado leyes, hay leyes de participación, pero en la práctica vemos que solo hay un 16% de mujeres que están en cargos políticos. Para tener una idea, en la Cámara de Senadores y Senadoras solo hay 2 senadoras de un total y 30 hombres. Y diputadas hay 35. O sea que hay un desbalance muy fuerte, a pesar de que nosotros tenemos como una ley afirmativa la ley de cuota, es decir, un 33% para las mujeres.
Y en las secretarías de Estado de 20, cuando usted ve el gabinete, solo hay 2 mujeres y el resto son hombres. Entonces, en términos de labores de lobby, en términos de lo que es la discusión de políticas públicas a favor de las mujeres, tenemos bastante limitaciones. Como les decía, hay leyes, ¿verdad? Tenemos la ley 2497 que sanciona la violencia contra la mujer, que antes, como yo les decía, no se catalogaba como tal. La ley 1494, porque los hombres dominicanos, cuando se divorciaban, entre comillas, de las mujeres, se divorciaban de los hijos y las hijas. Entonces, divorcio económico y divorcio afectivo. Ya hay una ley que, ¿verdad?, ampara esto, aunque todavía persisten las dificultades. En términos de lo que es la sociedad civil, ¿verdad?, hay organizaciones no gubernamentales que se han aglutinado para promover lo que son las políticas públicas, porque de lo contrario no tuviéramos nada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos estas 2 organizaciones, así como también hay unidades especializadas para la violencia contra la mujer, y en estas unidades, felizmente, se ha incorporado en la parte de los hombres, porque habíamos trabajado por muchos años solo con las mujeres. Naturalmente es necesario que en el análisis, en el tratamiento, se incorporen también a los hombres para que realmente el cambio sea integral. Voy a terminar con esta reflexión del director, el presidente de las Naciones Unidas, el representante, que él dice: en mi país se necesita más voluntad política y más recursos presupuestarios. Tenemos leyes, pero solo hay 3 casas de acogida, no hay casas de acogida y sin recursos. Y se necesita de los medios de comunicación, del sistema educativo, de la sociedad civil organizada, en fin, se necesita de todas las mujeres y todos los hombres para construir una cultura de paz en las relaciones interpersonales, en los estilos de vida, de personalidad, de producción, de consumo y de la manera de hacer política. Es decir, que como vemos, necesitamos de muchos agentes interactuando, para los cuales la sociedad dominicana todavía está, yo diría que en pañales. Naturalmente que la denuncia y el hecho de que hayan personas y organizaciones aglutinadas en torno al tema hace que haya esperanza. Así como tenemos esperanza de que en algún momento tengamos un país con más justicia social y con más equidad. Muchas gracias por su atención y si tienen me pasé de tiempo, Cristina. Está bien, el tiempo está bien. Y si tienen alguna preguntita, no sé cómo Cristina dirá cómo se sigue ahora. Gracias. ¿Sí? Aquí en esta universidad el porcentaje de mujeres y hombres es como 60% mujeres y 40 hombres. Me pregunto cómo son las universidades en la República Dominicana. Sí, en la mayoría de universidades de nuestro país por ahí anda la proporción, o sea, 60 versus 40, y las mujeres obtienen los mayores honores también, aunque todavía persisten las carreras tradicionales que las mujeres han ido rompiendo, pero que se gradúan más hombres que mujeres en algunas carreras consideradas todavía de hombres. Pero los salarios, entonces, no se da esa. ¿Sí? Así que, pero todavía dentro de las mujeres que estudian en las universidades y reciben todos esos honores, todavía sigue la ideología de que son de alguna manera propiedad o que tienen que seguir a su esposo más que su propia conciencia de lo que debe pasar dentro de la relación. Sí, hay todavía, pero esas ideas persisten mucho. Ha ido cambiando la cosa, ¿verdad? Pero todavía en muchas mujeres no se ha dado una reflexión en términos de lo que es su empoderamiento a nivel educativo y a nivel económico. Y de ahí entonces que seamos, vamos a decir, vulnerables
a permanecer en relaciones violentas aún con los niveles educativos, aunque las encuestas definen de que a mayor nivel educativo pues menor propensión, pero vemos que es muy alto todavía. Sí, porque es una cultura que nos moldea y nos encasilla mucho. Además, la idea de que la mujer debe llevar la cruz hasta el final, la parte de la religiosidad. Sí, entonces para seguir con la misma pregunta, ¿se ha estudiado si también tiene que ver en cómo es el sistema educativo, cómo se le enseña a nivel de universidad, si todavía es más que todo una perspectiva mayormente masculina dentro de las clases y todo eso? Ciertamente. Se han hecho algunos estudios para identificar, por ejemplo, se supone que en la currícula de la educación básica y media, el tema de género debe ser transversal, pero no es así. O sea, todavía persisten prácticas y se transmiten ideas a través de la escuela en que las mujeres debemos de ser pasivas, por ejemplo, en la educación, se supone que la educación es una carrera tradicionalmente para mujeres, por lo que ustedes saben, ¿verdad? Sin embargo, a nivel de las maestras son la mayoría mujeres, pero a nivel gerencial, entonces, la mayoría son hombres. Y, como le digo, hay una cierta apertura. Lo que es, yo conversaba con el profesor Martínez, que lo que es el tema de género y el tema de la identidad ha ido un poco traspasando esas barreras, pero todavía la educación dominicana le falta mucho por hacer en ese sentido. Profesor. Primero, gracias por una ponencia muy interesante e importante. ¿Existen datos si la violencia intrafamiliar ha ido aumentando durante los últimos años? Y si no existen datos, cifras, ¿cuál es su impresión sobre esa pregunta? ¿Va incrementando a través de los años o se mantiene a un nivel crítico pero tradicional? Sí, tenemos los datos de que ha ido aumentando. Por ejemplo, en el periodo 2000 a 2006 el promedio anual era de 134 feminicidios más o menos. Sin embargo, para el 2008 en 185 feminicidios. Es decir, ha ido en aumento. En este año, ya para marzo, a principio de marzo, se habían registrado 36 feminicidios. Es decir, que es una epidemia realmente, es alarmante en la República Dominicana. Hay una disyuntiva en términos de los estudios en lo que se establece de que probablemente, o sea, estadísticamente han ido aumentando, pero probablemente antes de que se catalogaran como feminicidios, antes de que se definiera como la violencia tal como es, existían bastante, pero no se identificaban como tales. De igual manera, hay protocolos ya que la policía registra en algunos casos, ¿verdad?, la violencia y los feminicidios. Entonces, en términos cuantitativos, ha aumentado de manera muy alarmante.